早上好，下午好，晚上好。Es decir, saludos en cualquier tiempo en el que nos estén viendo y sean bienvenidos a un nuevo video de Chino para Todos. Estamos muy emocionados porque finalmente ha llegado el momento de hablar de un tema sumamente interesante e importante, la gramática de la lengua china. Si bien no podemos negar desde luego que la fonética y la escritura son temas apasionantes, pero sin duda hay algo especial en la gramática, pues nos ayudará a entender cómo unir palabras, construir ideas y con ello finalmente comunicarnos en chino. Y es que aún en la actualidad, tanto profesores chinos como aquellos que no somos hablantes nativos, todavía no acabamos de entender cuál es la mejor manera de presentar y explicar la gramática de la lengua china. Se han propuesto modelos y teorías que se ha aplicado con bastante éxito, aunque aún parece haber mucho que decir y explorar en esta área, lo cual hace su estudio bastante interesante. Lo primero que vale la pena aclarar sobre la gramática del chino es que es muy diferente a la gramática del español. Desde luego que vamos a encontrar algunas semejanzas y esas semejanzas nos pueden ayudar en algunos casos, pero aún así, la primera recomendación que te podemos hacer es que no uses la gramática del español como referencia para construir tus expresiones en chino. Querer hablar el chino como hablamos el español es definitivamente una muy mala idea. Incluso, pésima idea podríamos decir, pues la gramática del español es bastante compleja, mientras que la del chino es en principio sorprendentemente simple. Así que si queremos formar oraciones en chino, como lo hacemos en español, solo nos vamos a complicar la vida terriblemente y no vamos a llegar a ningún lado. En cuanto a las posibles semejanzas con la gramática del inglés, siendo esta una lengua con una gramática más sencilla que la del español, es lógico concluir que pudiera haber más semejanzas. Y efectivamente así es. Hay, por ejemplo, frases con ciertos modificadores o atributos que se ordenan igual en chino y en inglés. Aún así, usar estas semejanzas debería ser solo un apoyo y no una norma. Lo ideal es que nos acostumbremos a pensar desde el comienzo en los sencillos principios gramaticales del chino, es decir, construir la expresión, digamos, desde cero en chino en lugar de hacer una traducción. Aunque es bueno tener presente que si bien hay unos cuantos principios que nos explican la gramática del chino con bastante eficacia, encontraremos excepciones a todos ellos en algún momento. Para facilitar nuestro estudio de la gramática, haremos algo semejante a lo que hicimos en el caso de la escritura. Es decir, iremos avanzando desde un nivel simple a otro más complejo. En la escritura china empezamos explicando los trazos básicos y cómo estos se combinan para formar radicales, los cuales a su vez dan origen a los caracteres. En el caso de la gramática, empezaremos comentando en este video cómo visualizar a las palabras en forma individual o independiente. Luego, en un próximo video, estudiaremos cómo estas palabras se combinan para formar frases y finalmente explicaremos en otro video posterior cómo palabras y frases pueden combinarse para formar oraciones. Sin embargo, antes que todo haremos una comparación que puede resultar útil para contrastar la gramática del español con la gramática del chino. Esta comparación también nos reafirma la idea de no pretender hablar el chino como hablamos el español. En español, comúnmente podemos decir que las palabras tienen significados puntuales, es decir, muy específicos o concretos. Si buscamos una palabra en el diccionario, como regla general, encontraremos un significado específico. Quizás dos o tres en algunos casos, pero estos típicamente guardan una estrecha relación entre sí. Es por ello que en español, el orden de las palabras en una frase u oración puede presentar cierto grado de flexibilidad. Después de todo, el significado concreto de las palabras es intrínseco o inherente a ellas, por lo que, aunque cambiemos un poco su ordenamiento, es poco probable que haya alguna confusión importante. En chino podemos decir que la situación es exactamente opuesta. Para empezar, las palabras no tienen un significado puntual o específico, sino que son ideas muy generales.
Es por eso que una sola palabra en chino pudiera equivaler a 5, 10, 20 o incluso más palabras diferentes del español, incluso algunas de ellas sin una aparente relación entre sí. ¿Cómo podemos entonces saber cuál es el significado concreto de una palabra en chino cuando la escuchamos si tenemos tantas opciones que escoger? La respuesta está desde luego en cómo se usa esa palabra en una frase u oración específica. Es decir, cuál es el contexto. Podemos decir entonces que la lengua china es más contextual que literal, pues las palabras terminan de definirse por la estructura de la frase u oración en la que se usan. Como consecuencia, en chino no podemos modificar con tanta libertad el orden de las palabras, pues evidentemente corremos el riesgo de cambiar el significado y con ello posiblemente incluso el sentido de toda la idea que estamos expresando. Bien, pues habiendo establecido estas diferencias importantes, comencemos hablando acerca de las palabras individuales. Comentamos que las palabras del chino son conceptos un tanto vagos que comúnmente giran en torno a una determinada idea. Aún así, podemos asignarles identidad de manera semejante a cómo lo hacemos en las lenguas occidentales. Es decir, podemos considerar que en chino también es posible clasificar a las palabras en verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos, pronombres, etcétera. Aunque también tendremos que recurrir al menos a un par de categorías adicionales que no tienen un equivalente cercano en las lenguas occidentales, por lo que podemos decir que son tipos de palabras que no existen en español, inglés, francés, etcétera. Sin embargo, tengamos presente de nuevo la flexibilidad de las palabras del chino. Esta flexibilidad implica que una misma palabra puede tener, por ejemplo, la función de sustantivo y también de verbo. Otra puede ser preposición, verbo y adverbio, etc. Todo depende del contexto en el que se utilice en determinada frase u oración. Este fenómeno nos ayuda a darnos cuenta que el decir que en determinado momento una palabra es verbo o preposición es algo relativo, que depende de las circunstancias de esa situación en particular. Y es que cuando empezamos a estudiar el chino, resulta bastante útil apoyarnos en conceptos que nos son familiares, como los términos verbo, adjetivo, adverbio, etc. Pero debemos tener presente que en el chino estas identidades son muy relativas. Prácticamente son suposiciones que nosotros hacemos para un determinado escenario. Y eso podremos verlo con mayor claridad cuando progresemos en nuestro estudio de la lengua. En un principio parece que la diferencia entre lo que es la función de un verbo y una preposición o, por ejemplo, un adjetivo y un verbo es muy clara. Pero cuando llegamos a los niveles intermedios de estudio, nos damos cuenta que esa línea divisoria entre los tipos de palabras comienza a desvanecerse y en los niveles avanzados incluso llega a desaparecer por completo. Lo que queremos decir es que sí, en un principio es muy útil y práctico identificar los tipos de palabras como lo hacemos en las lenguas indoeuropeas, pero no nos quedemos con la idea de que esta clasificación es rígida e infalible. No es así, sino que tendrá que irse ajustando y flexibilizando conforme progrese nuestro entendimiento de la lengua. Bien, pues habiendo establecido estas condiciones, vamos a revisar los tipos principales de palabras que podemos identificar en la lengua china. Es muy importante que conozcamos a los caracteres que se usan para identificar a cada tipo de palabra, pues esta simbología es muy usada en libros y diccionarios de chino. En primer lugar, tenemos a los verbos. Sabemos que típicamente estas palabras representan ideas de acciones o condiciones. Aquí podemos ver algunos verbos importantes en chino, así como el carácter tong, que los representa. Este puede traducirse como moverse o actuar. En segundo lugar, tenemos a los adjetivos, que son las palabras que nos indican la índole, naturaleza o cualidad de un sustantivo. Puede ser sinónimo de atributo. Aquí vemos algunos adjetivos comunes y el carácter xiong que los identifica. En tercer lugar, vemos a los adverbios, un grupo de palabras muy heterogéneo cuya función es modificar a verbos, adjetivos u otros adverbios. Aquí podemos ver adverbios típicos
junto con su sinograma distintivo fu. En cuarto lugar, aparecen los pronombres, que son palabras que sustituyen a un nombre o lo determinan. Principalmente podemos mencionar a los pronombres personales, interrogativos y demostrativos, aunque en principio podemos identificarlos indistintamente con el carácter tae. Aquí vemos algunos ejemplos. En quinto lugar están los sustantivos. Estos son los términos o nombres genéricos de personas, cosas, lugares, conceptos abstractos, etc. El carácter mien, que los identifica, justo tiene el significado literal de nombre. Aquí algunos ejemplos. En sexta posición, encontramos a los nombres propios, términos aplicados a seres animados o inanimados, para designarlos y diferenciarlos de otros de su misma clase. De ahí el significado del sinograma chuan, que los distingue y que se traduce como solo, único o particular. Vemos aquí algunos casos. En el séptimo puesto están los numerales o cifras, es decir, básicamente las palabras o caracteres numéricos, el sinograma que los identifica. Shu tiene el significado literal de número. Vemos en pantalla algunos ejemplos. En el número 8 tenemos a las preposiciones. Como sabemos, son las palabras que denotan el régimen o relación que dos palabras o términos tienen entre sí. El carácter que las identifica es tie, y aquí vemos algunos casos típicos. En el número 9 encontramos a las conjunciones. Son la parte de la oración que denota la relación existente entre dos oraciones o entre miembros o vocablos de alguna de ellas, juntándolos o enlazándolos gramaticalmente. El carácter que las distingue es lien, que significa conectar o vincular. Vemos ahora ejemplos comunes. Y finalmente, en la categoría 10 están las interjecciones, que son voces o sonidos que expresan alguna impresión súbita. En español, algunas interjecciones comunes serían wow, ay, aucho, El carácter han, que significa suspirar o exclamar, es el que las identifica. Estamos viendo ahora algunos casos representativos. Adicionalmente, tenemos en chino dos categorías de palabras que no tienen un equivalente tan exacto en lenguas indoeuropeas. La primera de ellas son los llamados clasificadores, también llamados cuantificadores o palabras medidoras. Su función la podemos deducir de sus nombres, pues sirven para clasificar y o cuantificar a los objetos y las acciones. De acuerdo a su tipo, algunas pueden traducirse, mientras que otras no. Las identifica el carácter liang. Vemos en este momento ejemplos de ellas. Como segunda categoría adicional están las partículas o palabras auxiliares. Como prácticamente no hay equivalentes en lenguas indoeuropeas, no hay forma de traducirlas. Principalmente las dividimos en partículas interrogativas, estructurales y modales, aunque podemos usar el carácter chu para referirnos a ellas de manera general. Vemos ahora las más comunes. Bien, pues eso ha sido todo por este video. Esperamos que haya sido lo suficientemente claro y pues que también desde luego les haya gustado. En un video posterior, como ya lo habíamos adelantado, estaremos estudiando cómo ahora juntar palabras para formar frases simples en chino. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal y redes sociales para que no te lo pierdas. 再见